Yo me gozo escuchar a mi hermano, porque este hombre tiene respaldo de Dios. Es tan bonito que sus predicaciones no le cansan escucharla. Así, duren una hora. Quisiera que mi celular aguantará guardarle todos esos videos para escucharlos. Yo soy de Venezuela y ahorita estoy en Ecuador, lejos de mi congregación y por medio de internet ya pertenezco a esta congregación. Gracias a Dios, amén. Desde Venezuela, bendiciones para todos los hermanos. Hasta ahora escucho las prédicas y cada día me enamoro más de mi Señor Jesús. Dios bendiga a nuestro pastor José Manuel. Soy Vladimira Martínez Isea. Desde Venezuela, bendiciones. O las pruebas van a ir a otro. Alguien dijo, yo lo he dicho también aquí varias ocasiones, que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez. Hay pruebas que hoy por hoy podemos soportar, que si nos hubieran pasado en otro momento de la vida nos matan. Hay pruebas que el Señor manda a ciertas y determinadas personas según su nivel de madurez. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que, por ejemplo, jamás el Señor le pidió a David que sacrificara a uno de sus hijos? ¿Se acuerdan que os comenté eso una vez? ¿Por qué el Señor nunca le pidió eso a David? Porque David probablemente nunca lo hubiera hecho, porque la gran debilidad de David fueron sus hijos. De hecho, era un hombre que ganaba todas las batallas fuera de casa, pero dentro las perdió todas. Sus hijos eran un desastre y jamás se supo poner en su sitio como rey, como padre, y así terminó su familia y sus hijos. Sin embargo, el Señor le decía: vete a hacer guerra contra los filisteos, y vamos, aún no había terminado la palabra y ya se había lanzado a la guerra y había cortado 200 cabezas, porque las pruebas que el Señor le mandó y permitió que David pasara eran pruebas diseñadas específicamente para David. Porque también lo dije en una ocasión cuando hablamos de este tema, que las pruebas que tú pasas son preparadas específicamente de parte del Señor para ti. Las pruebas que yo paso, si tú las tuvieras que pasar, pues a lo mejor o no te servirían o te matarían o viceversa. Pero mira cómo el Señor le pidió a Abraham: sacrifícame a tu hijo primogénito, al que amas, y lo enfatizó: al que amas, no al que echaste, al que amas. Y Abraham no dudó. Abraham se levantó bien temprano en la mañana y se pegó 3 días caminando prácticamente sin parar, desde Beersheba hasta el monte Moriah, en Jerusalén. Y él no cuestionó a Dios, no dijo: ¿y esta prueba que viene? ¿Por qué tengo yo que matar a mi hijo? Tú me lo das y ahora me lo quitas. Pero si tú no eres así. Si yo salí de Ur de los Caldeos, donde yo vi cómo sacrificaban a seres humanos, y yo dejé esa religión, ese paganismo, y yo sé que tú nunca le has pedido a nadie. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, tú no le dijiste que en cuanto naciera su primer hijo lo matara. Tú siempre has establecido un sistema de animales, pero nunca de seres humanos. Abraham jamás cuestionó al Señor. Pero Abraham nunca tuvo que ir a la guerra, como David. Fue una vez y nada más. Por lo tanto, las pruebas por las cuales pasan las iglesias son pruebas específicamente diseñadas para esas congregaciones, ¿verdad? Y entonces en el libro de Apocalipsis encontramos cómo el Señor nos va a ayudar a pasar por todo tipo de dificultades. Porque mire, hermano, no importa la iglesia de la cual hablemos, ahora el domingo, repito, hablaré de la iglesia de Pérgamo, no importa el problema, no importa la situación, en todas las iglesias el Señor revela la situación, descubre el pecado, exhorta y confronta a la congregación con la cruda realidad, pero les da una posibilidad de cambio. Le da la posibilidad de decir: bueno, esto y esto está mal, esto no va bien, pero si ustedes corrigen el rumbo, si ustedes se arrepienten, si ustedes vuelven a las primeras obras, si vuelven a la senda antigua, entonces yo les daré del árbol de la vida o tal cual. Es decir, que el Señor pone el dedo en la llaga, dice lo que le está pasando al pueblo, pero al mismo tiempo da la posibilidad de poder cambiar. Y gloria a Dios que nuestro Dios es así, amén, hermanos. Dios que no viene solamente y dice: oye, que no oras, que no tal, que no sé qué. Sí, bueno, pero ¿y qué hago? Bueno, pues haz esto y esto, y si lo haces, vendrá la bendición, ¿vale? Pero hoy no vamos, como dije, a hablar de ninguna iglesia. Vamos a irnos al capítulo 7, porque en el capítulo 7 aparece hay una visión que Juan tiene, que es muy interesante, y me gustaría que analizáramos un poquito la historia, el pasaje, Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucha esto ahora. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Interesante, es una doble pregunta. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es una historia de verdad muy interesante, porque hace como una especie de inciso, ¿no? Se abre un paréntesis entre lo que viene contando Juan en los primeros capítulos y lo que va a seguir contando en los posteriores, ¿verdad? Pero fijaros qué interesante, en el versículo 9 aparece la misma frase o las mismas palabras que en el capítulo 7, versículo 1. Échale un vistazo. En el capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice? Las 3 primeras palabras: después de esto, después de esto. Y en el versículo 9, después de esto. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que hay un orden. Aquí hay una serie de paradas, una serie de etapas, y entonces lo que tenemos que ver es siempre cuando dice después de esto, uno dice ¿después de qué? Hay que dar marcha atrás y mirar de dónde venimos para saber dónde estamos y para saber a dónde vamos. Eso es muy importante cuando usted lea la Biblia. Cada día en tu relación con el Señor tienes que preguntarte ¿de dónde vengo yo? Le dijo una vez el profeta Natán al rey David: no te olvides nunca de dónde te sacó el Señor. No siempre fuiste rey, no siempre fuiste tan bendecido y tan próspero. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda tus orígenes, tu infancia, tu juventud. Recuerda siempre que eras el despreciado de los hermanos, el que mándalo a cuidar las ovejas. Recuerda de dónde te tomó el Señor. No eras de un linaje real, ni siquiera era de la familia del rey Saúl. Recuerda de dónde te tomó el Señor, de detrás de las ovejas. Entonces, cuando uno lee el capítulo 7, versículo 1, y uno se encuentra la expresión después de esto, pues si es después, tengo que ver lo que hay antes. Entonces, en mi Biblia le doy la vuelta a la página y me doy cuenta que lo que se está contando antes es el desarrollo de lo que se llama aquí los 7 sellos del Apocalipsis, ¿vale? Entonces el capítulo 6 empieza con una visión donde Juan ve a alguien con un rollo, con un pergamino. No eran libros así como los nuestros, era un rollo lacrado con 7 sellos que no se podía abrir, y esos sellos se van abriendo, y cada vez que se desata un sello ocurre una cosa aquí en la tierra. Ahora pueden entender: lo que desatamos allí se desata aquí, lo que atamos aquí se ata allí. Entonces, cuando se desatan esos sellos, se expresa lo que va a pasar en la tierra a través de un caballo y de una persona que lo monta, pero que van cambiando tanto el jinete como el caballo. Es un caballo que aparece como un caballo blanco, después se convierte en un caballo rojo, después se convierte en un caballo negro y finalmente se convierte en un caballo amarillo. Una de las reglas que dimos el martes sobre la hermenéutica
es que cuando una cosa no es real, no existe un caballo amarillo, no existen caballos rojos. Entonces, ¿que me está contando una mentira? No, te está hablando en otro tipo de lenguaje. Es un lenguaje alegórico, un lenguaje metafórico. Entonces tienes que saber el significado de los colores, porque no existe un caballo que va cambiando, parece más que un caballo un camaleón, ¿no? Y va cambiando de colores, y también va cambiando el aspecto del jinete. Si tú observas, no vamos a leerlo ahora, si lo queréis leer tranquilamente de la noche en casa, el capítulo 6, vais a daros cuenta que el que lo monta es la misma persona, pero ahora lo ves con una balanza, ahora lo ves con un arco sin flecha, no sé para qué sirve un arco sin flecha, después lo ves con una espada, y te vas dando cuenta de que de una forma alegórica te va contando el Señor a través de Juan, su siervo, cómo este personaje va cambiando de aspecto y cómo hay momentos en los que se presenta de una forma y más adelante se presenta de otra forma y al final te va desarrollando toda una línea de pensamiento de cómo se presenta en un caballo blanco y al final termina pues llevando a la ruina al mundo y un colapso económico y una crisis tremenda, en donde dice la Biblia que, en el pasaje capítulo 6, donde dice la Biblia que hasta por una barra de pan la gente tendrá que estar trabajando todo un día para al final del día poder comprar única y exclusivamente una barra de pan. Sí, una hiperinflación alucinante profetizada en la Biblia desde hace 2000 años a través de esta visión, ¿verdad? Entonces vemos que en este capítulo tanto el caballo como el jinete son importantes. Yo lo dije en una ocasión, solamente lo recuerdo una vez más, que cuando vemos en monumentos, y hay muchos, hay muchos, aquí en Tenerife yo ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno, pero sé que lo he visto en Venezuela y lo he visto en la península, en muchos lugares, hay estatuas donde aparece una persona montada en un caballo. No sé si en Argentina hay, supongo que sí, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Aquí en Tenerife hay? ¿Dónde? Bueno, da igual, dejemos el caballo ahora. Cuando ustedes, por ejemplo, en la plaza de Bolívar, se llama así, la plaza que está ahí enfrente del Palacio Miraflores en Venezuela, ¿no? Ustedes ven a Simón Bolívar montado en un caballo, ¿sí o no? ¿Cómo está el caballo? Bueno, está muerto, a ver si me entiende, ¿no? Pero ¿cómo está? ¿De 4 patas o de 2? ¿Cómo está la estatua de Simón Bolívar? A ver, los venezolanos. Está sobre 2 patas. Sobre 2. Pero sin embargo, cuando ustedes, ahora ya no porque ya lo quitaron, y ahora cada día están quitando más, ¿no? Pero en la ciudad de Ferrol del Caudillo, en Galicia, en la ciudad de Ferrol había un caballo enorme y un señor montado encima, pero el caballo estaba sobre 4 patas, estaba como caminando, como trotando, ¿no? No estaba sobre 2, estaba sobre 4. ¿Eso qué significa? Eso tiene una explicación. En arte se dice que cuando el monumento se levanta al jinete, el caballo está sobre 4 patas o caminando. Pero cuando el artista quiere destacar la figura del caballo por su braveza, por su valentía o por lo que sea, al caballo se le pone de 2 patas. Entonces seguramente el caballo de Simón Bolívar tenía que ser un caballo muy importante porque aparece ahí de dos patas. Y entonces en la Biblia, cuando te habla del caballo y del jinete, ambas cosas son importantes. Entonces tienes que darte cuenta qué es lo que te está tratando de decir el Señor a través de ese caballo que va cambiando de colores para poder conocer al jinete que lo está montando. Esa es la forma como se interpreta el libro del Apocalipsis. Es una hermenéutica, son unas reglas diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo interpretar un salmo que interpretar, por ejemplo, un lenguaje alegórico, como es el libro del Apocalipsis. Entonces Juan dice en el capítulo 7, después de esto, si yo acabo de ver ahora el comienzo de la gran tribulación, he visto estos caballos, he visto a este personaje, ¿verdad?, que entra en la escena mundial, dice, después de esto, ahora puedo entender a qué se refiere Juan, después de todo esto, y cuando en el versículo 9 dice, después de esto, ¿después de qué? Pues después de haber visto que entre los caballos y lo que él va a relatar a continuación, en medio, ¿qué hay? Los 144.000 sellados. ¿Lo veis ahí o no? Capítulo 7, arriba hay un titulito, que los hombres lo han puesto, no está en la Biblia, pero se pone para ayudar. Los 144.000 sellados. Usted tiene que saber a qué se refiere esto, porque hay una secta, que yo sepa solamente hay una secta que ellos han interpretado y se han apropiado de esta cifra de 144.000 personas, diciendo que son 144.000 miembros de esa secta que son los únicos que podrán estar en la presencia del Señor en la eternidad y el resto se quedarán aquí en la tierra en lo que ellos llaman el paraíso.
Y me estoy refiriendo a los famosos testigos de Jehová. Pero esa no es la interpretación. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no presenta diferentes categorías, y unos en el cielo y otros en no sé qué sitio. No, no. La Biblia nos habla de un cielo para todos los que se salvan, y no es que hay unos para el cielo y unos aquí y unos por allá. Además de todo eso, para que no haya equivocación a la hora de interpretar, nos dice quiénes son. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados o escogidos? Personas escogidas con un propósito. Si usted lee detenidamente el capítulo 7, a partir del versículo 4 dice: oí el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Ah, amigo, eso no se le puede saltar, porque si usted se salta esto, usted puede decir que un japonés, o que un chino, o que un vietnamita. No, no, tienen que ser de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus hay? 12. Por 12,000, 144,000. Si las matemáticas son ciencias exactas. Si escoge de las 12 tribus a 12,000 personas, eso quiere decir que hay 144,000 personas que van a ser escogidas, aquí dice selladas, pero póngale escogido, llamado, apartado, con un propósito específico. Ahora, esto no es nuevo. Yo les voy a llevar a un versículo, vamos a leerlo rápidamente, si no quiere yo se lo leo, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice así: me dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, el profeta Ezequiel, ya antes de Cristo, tiene una visión donde él ve que el Señor elige, marca, sella a una serie de personas y dice que le pone como una marca en la frente, que no tiene que ser necesariamente una marca visible, a ver si me entienden, ¿vale? Porque lo que el ojo humano no ve, el Señor lo conoce. 144,000 personas, dice el Señor, que eran los que verdaderamente gemían, clamaban y tenían una carga por la ciudad de Jerusalén y por lo que estaba a punto de suceder. Bueno, pues en el Nuevo Testamento encontramos ya una cifra concreta: 144,000 judíos de la tribu, como dice aquí, de Judá, de Rubén, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Total 144,000 personas. Y ahora uno dice, bueno, ¿y estas personas qué hacen? ¿Estas personas qué función tienen? Ahora podemos leer con conocimiento de causa el versículo 9. Después de esto, ¿después de qué? Después de haber sellado, después de haber seleccionado y escogido a estos 144,000 predicadores o siervos de Dios, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es decir, que para que esta multitud llegue al conocimiento del Señor, alguien habrá tenido que predicarles previamente. ¿Quiénes? Pues después de esto, es decir, lo que precede a esta historia es el efecto de estas 144,000 personas, permítame la expresión, que ponen el mundo patas arriba. Y ahora uno dice, cuando en el versículo 9 dice que como efecto, como resultado del ministerio, vamos a decirlo así, de estos 144,000 personas, una multitud enorme, y dice que la forman de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante de la presencia del Señor, ¿a qué cantidad de personas se puede estar refiriendo el Señor? Ustedes dicen, bueno, no lo dice. Bueno, pero para eso está la hermenéutica. No para saber exactamente el número, pero ¿cómo podemos hacernos una idea de qué multitud estamos hablando? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? Le voy a dar una clave. Capítulo 9, verso 16. La cifra más alta de gente dada por el Señor en la Biblia, concretamente en el libro de Apocalipsis, es esta que vamos a leer a continuación. Apocalipsis 9, 16. Léalo conmigo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es decir, la cifra más alta, no hay que ir a la más baja, la cifra más alta dada por el Señor, revelada por el Señor en el Apocalipsis,
son 200 millones, que es una barbaridad. En la época en que Juan escribió el libro del Apocalipsis no habían en el mundo 200 millones de habitantes, no lo había. Cuando él escucha aquella cifra, que para nosotros hoy en día decir 200 millones, bueno, son mucha gente, a ver si me entiende, pero que hay países que tienen mucho más que 200 millones, Estados Unidos, la India, China, Rusia, etcétera. En aquellos tiempos 200 millones era una barbaridad. No había 200 millones en el planeta Tierra. Por eso él se queda como diciendo, no, es que yo lo oí, para que si en algún momento le dijeran, oye, tú oíste bien, seguro que eran 200 millones, ¿verdad? Si la cifra que nos da el Señor son 200 millones, y ahora en el capítulo 7, verso 9, dice que hay una multitud que no se puede contar, por una fácil regla de 3, llegamos a la conclusión de que esta multitud tenía que ser más de 200 millones de personas. ¿Lo veis o no? Si el Señor dice 200 millones de personas en el capítulo 9 y ahora dice en el capítulo 7, esta multitud de personas no se puede contar, estamos hablando de una cifra superior, no inferior, de una cifra superior a más de 200 millones de personas. ¿Quiénes forman esta cifra descomunal de gente? Bueno, lo dice aquí, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, que estaban delante de la presencia del Señor con ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, esta gente se ha convertido, esta gente ha conocido al Señor a través de la predicación, a través del ministerio del capítulo anterior que nos habla de 144.000 personas que se dedicarán durante los últimos tiempos a predicar y a servir al Señor. Algunos se preguntarán, pero ¿las 12 tribus de Israel existen? ¿No se habla de que fueron destruidas hace siglos y nunca más se supieron de ellas? Vamos a ver. Cuando ustedes van a la Biblia, ustedes van a encontrar que en un momento cuando el pueblo de Israel, esas 12 tribus, sus familias, entran a formar parte del pueblo de Israel, ustedes se van a encontrar de que el país con el paso del tiempo entró en una especie de guerra civil. Norte contra sur. Pasó en Estados Unidos, había una serie de televisión que se llamaba Norte contra Sur o algo así, ¿no? Aquí en España, en el año 36, hubo una guerra de españoles contra españoles, la famosa guerra civil, los rojos contra los ejércitos del generalísimo Franco, ¿verdad? Israel entró en una guerra civil, el norte adoptó el nombre de su padre, de su patriarca Israel, y 10 tribus del norte se llamaban las tribus de Israel. Y había 2 tribus, que eran las tribus más al sur, Benjamín y Judá, que adoptaron el nombre de Judá, o el reino del sur. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, ustedes van a encontrar que había profetas y reyes que vivían en la zona norte, y reyes y profetas que vivían en la zona sur, y a veces peleaban entre los hermanos del norte y los hermanos del sur. A veces había enemigos que atacaban al sur, que no atacaban al norte o viceversa. ¿Qué hacían entonces los judíos, las tribus del norte? Si eran del norte y eran enemigos del sur, ¿cómo iban al templo a Jerusalén? Es que no iban. Dice que un rey del norte llamado Jeroboam construyó 2 becerros de oro. No sé si conocéis la historia. Y le dijo a la gente, no tenéis que ir a Jerusalén para nada, ¿eh? Estos son nuestros dioses. Quédense aquí. Ustedes no tienen que ir a Jerusalén para nada. Estos son los dioses nuestros. Y se produjo una idolatría, una fracción, una tragedia en un país que había sido una piña. Ahora eran 2 países dentro de uno. Israel al norte, Judá al sur. ¿Por qué las 2 tribus del sur son, por así decirlo, no más amadas, pero sí más consideradas? Pues porque fueron fieles a la casa de David. David era de la tribu de Judá y los benjaminitas y los de Judá dijeron no, vamos a sacar adelante las cosas del Señor. Si no quieren venir a adorar a Dios al templo de Jerusalén, como dice la ley de Moisés, si se quieren quedar allí adorando a sus dioses, que se queden, pero nosotros vamos a seguir adelante con los sacrificios, con el templo, con las fiestas, etcétera, etcétera. Ahora pueden entender por qué cuando el apóstol Pablo escribe una carta, por ejemplo, a los hermanos a los filipenses, cuando él presenta, digamos, su hoja, su currículum, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Es decir, los benjaminitas eran gente fiel,
gente que se jugaban la vida para que el templo de Jerusalén no cerrara las puertas, ¿vale? ¿Qué pasó con la historia de estas tribus? Las tribus del norte fueron atacadas por el imperio asirio. Los asirios les atacaron, destruyeron absolutamente todo y nunca más históricamente se supo más de esta gente. Fueron las famosas tribus perdidas de Israel. Las tribus del sur, Benjamín y Judá, aproximadamente unos 100 y pico años después de la destrucción del reino del norte, son atacadas. En este caso por un rey babilonio llamado Nabucodonosor. Les ataca, les prende fuego al templo, los lleva cautivos a muchos de ellos a Babilonia, y a los 70 años regresan estas, no todas, mucha gente no quiso volver. No, después de 70 años había gente que ya no sabía nada de Israel, gente que había nacido en el extranjero. Pero muchos quisieron volver a Jerusalén, restaurar la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir las murallas. Toda esta historia está muy bien narrada en el libro de Esdras y de Nehemías, una historia maravillosa de cómo los pioneros vuelven otra vez a levantar de las cenizas el culto al Señor y vuelven a reconstruir la ciudad. Y eso es a los que llaman judíos, no israelitas. Esos son los judíos, los de la tribu de Judá que volvieron, ¿verdad? Y en colaboración con los hermanos de Benjamín levantaron el país. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte? Bueno, el hombre puede ser que no tenga todos los datos, pero al Señor no se le esconde absolutamente nada. Pues han comenzado a aparecer por todas partes del mundo, en lugares donde ni siquiera se pensaba que podía haber población judía, como por ejemplo el Cáucaso, Azerbaiyán y tantas naciones de por ahí, comenzaron a aparecer personas procedentes de la tribu de Zabulón, procedentes de la tribu de Isaacar, procedentes de la tribu de Manasés, etcétera, etcétera. Yo en uno de los viajes que hice a Israel, el día que yo llegué a Israel, salió en la televisión y en los diarios que ese día habían llegado 1.500 personas de la tribu de Manasés. Muchos se habían ido a otros países, venían incluso de China, de Japón, venían de lugares tan distantes como los que acabo de mencionar, porque la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos Dios restauraría la unidad nacional. Hay una visión que ustedes la conocen muy bien, que se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, es la visión de los huesos secos. Conocéis la historia, ¿verdad? Donde Ezequiel dice que vio una visión de un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y el Señor le dice, ¿tú crees que estos huesos volverán a la vida? Y Ezequiel se queda, el pobrecito, diciendo, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Dice, predícales. Eso es lo que significa profetizar. Predícales, profetízales. Y dice que les predicó. Y dice que comenzaron aquellos huesos a juntarse uno con otro y se ponían de pie. Dice, pero no había espíritu en ellos, eran como esqueletos. Y le dice el Señor, predícales ahora y dile que el espíritu entre en ellos. Y dice que cuando entró el espíritu en ellos se convirtieron en un ejército poderosísimo. Y al final del capítulo 37, el profeta Ezequiel le dice, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué es? Dice, esta es la casa de Israel. Como yo juntaré al norte y al sur y los volveré otra vez a unir, los volveré a su tierra, se levantarán y volverán a estar unidos el palo del norte con el palo del sur. Y ya no serán dos pueblos, sino será un solo pueblo. Y es una visión que nos habla de la restauración nacional, que ya se ha producido, la restauración nacional, la resurrección del idioma hebreo, que hacía más de 2000 años que no se hablaba en el mundo, ya se ha producido. Ha habido una restauración nacional de un país que en un día, lo nunca visto en la historia de la humanidad, en un día, un pueblo procedente de más de 180 países diferentes se levantó y se constituyó en una nación, y se ha cumplido parte de la profecía de Ezequiel capítulo 37, en la que Israel, que no existía, que fue masacrada, que fue expulsada, que fue lanzada por el mundo entero, se levantó otra vez como nación. Volvieron a resucitar el idioma hebreo a través de un tal Ben Yehuda, un hombre que dijo, no, hay que recuperar el hebreo. Él se fue a finales del siglo XIX a Israel y le prohibió a su mujer, le prohibió a sus hijos no hablar otro idioma más que el hebreo. Y él fue el primer hombre que hizo un diccionario en hebreo que no existía.
y en cuanto oía a una persona que hablaba otro idioma se iba porque él quería volver a resucitar ese idioma. Y hoy en día es un idioma que se vuelve a hablar en las escuelas, en la televisión, en la radio, en todas partes, y se ha producido una resurrección nacional. Un país con su bandera, con su himno, con su historia, etcétera, etcétera. Pero falta la segunda parte del cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 3, y es la restauración espiritual. Israel todavía, espiritualmente hablando, no ha sido restaurada. En Israel hay miles y miles de ateos, miles de todo tipo de depravaciones habidas y por haber, como en cualquier otro país, pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar no solamente la vida nacional, política de ese país, sino la vida espiritual, hasta el punto que de todas las naciones de la tierra tendrían que ir a Jerusalén una vez al año para celebrar junto con el pueblo de Israel, según Zacarías capítulo 14, la fiesta de los tabernáculos, y allí adorar al Rey, el Señor de los ejércitos de toda la tierra. Eso aún no se ha producido. Pero en este capítulo estamos viendo cómo esas tribus, que Dios sabe dónde están y sabe quiénes son, a través de la influencia de esos 144.000 predicadores, misioneros, evangelistas, póngale usted el nombre que quiera, van a convertirse millones y millones de personas. Hermanos, cuando el apóstol Pablo se convirtió, y era uno de la tribu de Benjamín, dice que durante los años que sirvió al Señor, llegó un momento en el que dijo: todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. No hay lugar donde no haya ido a predicar. Y era uno solo. Imagínense 144.000 judíos con todo el conocimiento de la Torá y con toda la revelación de la gracia de Dios revelada y manifestada en Cristo. Esa gente no hay quien los pare. Y la influencia tremenda es que millones y millones de personas de todas partes del mundo llegan al conocimiento de la verdad. Y cuando el apóstol Juan vio esa multitud, que dice que estaban vestidos con ropas blancas como una señal de santidad, de haber nacido de nuevo, pues resulta un anciano en el versículo 3 y le hace una pregunta. Y la pregunta, valga la redundancia, que yo les hago a ustedes en esta noche, es: un anciano que está en la presencia del Señor le tiene que hacer una pregunta a Juan, ¿es que él no sabe la respuesta? ¿Sí o no? Bueno, pero yo les dije el martes a ustedes que en la Biblia hay casi 8.000, eso es una cosa única, no hay ningún libro que tenga esas características, 8.000 figuras de dicción. Y hay una figura de dicción, lo tengo aquí apuntado para no equivocarme, que se llama erotesis. Y le voy a leer lo que significa esta figura de dicción. Cuando un orador o un escritor hace preguntas, no las hace para obtener respuestas o información, porque él ya sabe la respuesta. En lugar de hacer declaraciones, cambia el estilo y pone en forma de pregunta lo que está a punto de decir o de declarar, que lo había podido haber dicho sin necesidad de hacer ninguna pregunta. Es decir, cuando le dice: Juan, escúchame bien, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde viene esta gente? El anciano que le está haciendo esta pregunta, él sabe la respuesta. Y esa figura de hacer una pregunta sabiendo la respuesta se llama la figura de dicción erotosis. Erotosis, ¿no? Erotesis. Y está llena en la Biblia está llena. El primero que la usó, ¿sabéis quién fue? Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que lo sabía. Adán, ¿has comido del árbol que te prohibí que no comieras? Preguntas que tú dices, pero ¿para qué le preguntas a Adán eso si tú sabes si comió o no comió? Si tú sabes dónde está o tú no sabes dónde está. ¿Acaso habrá algún lugar que se pueda uno esconder de la presencia del Creador? No hay ninguno. Pero esa es una figura literaria muy típica en la Biblia, hacer preguntas. Sé la respuesta, pero antes de darla quiero ver qué es lo que tú dices, ¿verdad? Entonces, cuando uno oye la palabra ancianos en la Biblia, uno se pregunta y dice, bueno, ¿habrá algún pasaje en la Biblia donde nos diga exactamente el número de este tipo de liderazgo, o como lo llama la Biblia, de ancianos? Sí lo hay. Mire, vamos al capítulo 5, versículo 14. ¿Se dan cuenta cómo, sin salir del Apocalipsis, lo que no tenemos o no entendemos en un capítulo, nos vamos a otro y nos lo dice?
que la Biblia es así. Es un puzzle que uno tiene que saber si tengo que ir para atrás o tengo que ir hacia adelante, pero la Biblia se responde a sí misma. En el capítulo 5, versículo 14, ¿verdad? Dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos, amigo, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 12 representantes, uno de cada tribu de Israel, y los 12 discípulos o apóstoles del Cordero, total 24. Ahí se dan cuenta, hay una representación de ancianos del pueblo de Israel y los 12 apóstoles, total 24. Bueno, pues no le hacen los 24 una pregunta a Juan, sino como hemos leído, uno de esos 24 le dice a Juan, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan dice aquí, que dice, Señor, y ahora quiero pararme ahí. Fíjate en la Biblia, no sé si aquí lo estáis poniendo los versículos, en el versículo 7:14 del Apocalipsis. Ahí en vuestras Biblias la palabra Señor está con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Bueno, a veces puede ayudar, y también hay que ser sincero, a veces perjudica el que una palabra en nuestro idioma pueda aparecer en mayúscula o pueda aparecer en minúscula. ¿Por qué puede perjudicar y por qué puede beneficiar? Por la sencilla razón de que eso es una adaptación al idioma español, al castellano, que no es necesario hacer esa diferenciación en el texto original. ¿Por qué? Porque ni en hebreo, escuche bien, ni en hebreo, ni en griego aparecen ni mayúsculas, bueno, minúsculas sí, evidentemente, no aparecen palabras en mayúscula. Yo puedo decir, Señor Antonio o Señor Jesús, refiriéndome a nuestro Señor. Es la misma palabra, ¿sí o no? Pero en hebreo no hace falta poner Señor con mayúscula para decir, no, espérate, se está refiriendo al Señor, al Creador. En hebreo no hace falta, porque son palabras completamente diferentes. Por lo tanto, según leas tú la palabra, sabes si se está refiriendo al Adonai, al Adoní o al Adón. Sabes a quién se está refiriendo, si es al señor Juan, al señor Pérez o al Señor Creador del universo. Por lo tanto, en este momento, yo les hago una pregunta para que ustedes vean cómo a veces hay algunas cosas que se hicieron en la traducción o en la adaptación del texto original al castellano que en este caso perjudica. Porque le vuelvo a preguntar a usted, ¿quién le está hablando al apóstol Juan? ¿El Señor o quién? Le está preguntando un anciano. ¿Cuántos ancianos hay? 24. Y uno de ellos le dice, Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son esta gente? ¿Y de dónde han salido? Le está preguntando un anciano. ¿No hubiera sido lo más correcto hablarle en términos, digamos, humanos? ¿Por qué aparece en el versículo 14 la palabra y yo le dije, Señor, y aparece en mayúscula? Está tratando al anciano como si fuera Dios. ¿Os dais cuenta, sí o no? Por lo tanto, en ese momento, en este pasaje, la palabra Señor no puede aparecer en mayúscula jamás, porque está apareciendo en mayúscula, lo que nos da a entender que Juan está tratando a este anciano como si fuera Dios y nada más lejos de la realidad. Entonces, cuando usted va al texto original, cuando usted va, por ejemplo, a una versión del Nuevo Testamento en hebreo, usted no va a encontrar que aquí aparece la palabra Señor, que es la que se utiliza para hablar de Dios, sino es la palabra Señor, que es la que se utiliza para hablar con otro ser humano. ¿Me captan o no? Por lo tanto, a veces uno tiene que decir, bueno, si le está preguntando a un anciano algo, ¿cómo él le responde en términos como si estuviera hablando con el Señor? Porque no está hablando con el Señor. Aclarado esto, le dice, tú lo sabes. Se da cuenta que él no tiene respuestas. Y él le dijo, estos son, y ahora viene la respuesta. ¿Te das cuenta cómo él sabía quiénes eran? ¿Te das cuenta cómo él sabía la respuesta antes de hacer la pregunta? Pero te repito, es un género literario, es una figura de dicción que consiste en preguntar algo que yo sé, pero para confrontarte a ti acerca de tu realidad en cuanto al conocimiento. Yo sé quiénes son. Estos son los que han salido de la gran tribulación y además no solamente han logrado salir,
sino que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es totalmente un lenguaje simbólico, porque usted cuando lava la ropa no la lava en sangre, usted la lava en agua. Pero aquí nos está hablando acerca de que esta gente ha tenido un encuentro, una experiencia personal con el Señor. Pero fíjate que aparece la palabra Cordero. Y aparece varias veces. Si habéis dado cuenta, mientras leímos esta noche esta porción, la palabra Cordero aparece varias veces. ¿Por qué? Porque a veces en la Biblia se emplean animales o cosas inanimadas para que sean una especie de tipo, de prefigura de lo que se quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la Biblia que en el día del bautismo del Señor Jesucristo descendió el Espíritu Santo como paloma, ¿quiere decir que cada vez que vemos una paloma estamos viendo al Espíritu Santo? No. ¿Quiere decir que cuando vemos a un cordero estamos viendo al Señor Jesucristo? No. Lo que pasa es que hay momentos en los que el Señor utiliza animales para hablarnos de un mensaje a través de un animal que era muy conocido por el pueblo de Israel. El cordero era el animal más conocido, el que se presentaba en los sacrificios en el día de la Pascua. Todas las mañanas, todos los días del año, a las 7 de la mañana, el sacerdote se iba al templo y sacrificaba un cordero. Era el sacrificio de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde, 3 y media, cuando ya caía el sol en aquellas tierras, se volvía a presentar otro sacrificio de un cordero. Era el sacrificio de la tarde. A las 7 de la mañana y más o menos 3 y media, 4 de la tarde. Ahora usted dice, entonces ellos relacionaban los horarios con el sacrificio, porque el tiempo en el que estoy me dice cómo tengo que actuar y cómo estoy actuando me indica el tiempo en el que estoy. Ahora usted puede entender que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, dicen, Él fue sacrificado a la mañana, haciendo referencia de que Cristo fue crucificado aproximadamente alrededor de las 7 de la mañana. Y aproximadamente como a las 3 y media, 4 de la tarde, el Señor Jesucristo ya había muerto. Y fue cuando se hace un terremoto tremendo. Y usted puede ver cómo juegan con números, cómo juegan con animales, cómo juegan con la meteorología, porque en aquel tiempo pues era la forma como se hablaba, ¿no? Señor Jesucristo, hay momentos en los que incluso emplea plantas. Y él dice, ¿cómo es posible que ustedes vean una higuera y sepan si falta mucho o poco para el verano? El otro día salí por ahí a dar una vuelta con Elena y vimos algunas higueras, están como muertas, ¿sí o no? Sin hojas, secas, parece que están muertas. No están muertas, están dormidas. Están esperando que llegue el verano. Pero no hacen así, ¡pum! Y de repente, no, sino que dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, dice, ¿sabéis? ¿No? Está cerca. Todavía no ha llegado, pero está cerca. Dice, ¿cómo es posible que ustedes mirando una planta, cómo es posible que ustedes mirando los árboles, sepan diferenciar en qué estación del año se encuentran y mirándome a mí y oyéndome a mí, no sepan diferenciar en qué tiempo profético nos encontramos? Era algo increíble, habían desarrollado una capacidad de decir, mañana va a haber buen tiempo. ¿Por qué? Porque el cielo está así asado. No, mañana llueve. ¿Por qué? Porque las nubes soplan de no sé qué sitio. ¿Cómo es posible que ustedes controlen la botánica, que ustedes controlen cuestiones de meteorología y ustedes no sepan discernir, interpretar y leer los tiempos? Y por eso Cristo a veces se echaba a llorar y decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, que no sabes lo que significa para ti este tiempo de visitación, ¿verdad? Ahora fíjate que la gran tribulación, cuando Juan recibe esta visión en Patmos, no había empezado, pero sin embargo, cuando uno lee esto, uno lo lee como algo que ya pasó, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación, pero si estaban en el siglo I, alrededor, como mucho, del año 100. ¿Cómo que han salido si ni siquiera han nacido? Pues si esto va a ser en los últimos tiempos, en el año 2000 y pico. ¿Y cómo tú los ves que ya han salido y están en la presencia del Señor? Porque lo que para nosotros es futuro, para el Señor es pasado. Lo que para nosotros es algo que aún no ha ocurrido, para el Señor es algo que ya ocurrió. Porque Él es el mismo ayer y Él es el mismo siempre. Él ve el principio como el pasado y ve el pasado como el principio. Para Él no hay nada nuevo ni nada que se escape. Él no tiene que esperar a ver qué dice mañana en los periódicos, a ver si pactan o no pactan estos que están todo el día peleando entre ellos. Él ya sabe quién va a ser el próximo presidente de España, ya lo sabe.
Capaz que ninguno de estos, hasta el pequeño Nicolás, vaya tú sabes lo que puede pasar aquí. Ya cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, él ya sabe todo. Entonces, estos que están aquí, que no han nacido, que ni siquiera su padre, ni su madre, ni su abuelo, ni ningún familiar ha nacido, pero estos son los que han salido de la gran tribulación. El Señor sabe perfectamente, porque Él lo sabe todo, porque hay atributos que son de Dios exclusivamente, intransferibles. Uno de ellos es que es omnisciente, todo lo sabe, presente, pasado y futuro al mismo tiempo, porque Él no vive en nuestra dimensión. El tiempo es un concepto creado. El tiempo en Dios no existe. Dios es atemporal. Dios no se mueve en minutos, segundos, milésimas, siglos, milenios, años. Él es de eternidad a eternidad. El concepto de eternidad no es medible. El concepto de eternidad no se puede pesar. Es un concepto que se escapa de nuestra dimensión. Y cuando Dios trata con el hombre, se mete dentro de nuestra dimensión. Pero Dios está viendo ahora mismo a Adán en el jardín del Edén y está viendo a los de la tribulación saliendo y nos está viendo en su presencia. Por eso cuando el Señor llama a su pueblo a tener comunión con Él, ¿sabe lo que le dice? Subid, subid, pueblo mío, sentaros conmigo en los lugares celestiales y mirar la historia no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Porque desde arriba hay una panorámica, desde arriba uno otea el horizonte mucho más que cuando está en línea recta. Si tú estás en un campo abierto y tú estás así digamos en la misma línea del campo, pues llega un momento que ya la vista no te da más. Pero si tú te levantas, como se levantaba el atalaya, ¿verdad? Y levantaban una torre, él podía ver mucho más allá de lo que se ve con una visión así muy, digamos, muy horizontal. Entonces, cuando el Señor, por ejemplo, se despertaba durante las horas de la noche a su siervo Abraham, él le decía: sal de la tienda, Abraham, porque allá adentro no se ve nada. Sal de la tienda. Le decía: mira, cuenta las estrellas. Y Abraham empezaba, 1, 2, era tan obediente que empezaba a contar, lo tenía 3 horas contando. Señor, yo no, es que ya me perdí, no sé si estoy marín, Cucaramagra, Titirifue, yo no sé ni por dónde iba. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo, coge un puñadito de arena y ponte a contar los puñaditos de arena. Y ahí estaba Abraham, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice: mira, déjalo, Abraham. Tu descendencia no se podrá contar. Esto es una forma metafórica, te estoy diciendo que tu descendencia será tan grande. Pero si uno dice: pero que los judíos no son tantos, los judíos no llegan ni al 1% de la población mundial. Pero es que Abraham no solamente es el padre de los judíos, es el padre de los árabes y es el padre de todos nosotros. Porque es el padre de los judíos, de los árabes, de los cristianos, el único personaje del cual todo el mundo habla de maravilla. Jamás le hables mal a un musulmán de Abraham porque te mata. Jamás le hables mal a un cristiano de Abraham porque no te mata, pero se puede enfadar. Jamás le hables a un judío mal de Abraham, porque para él es su padre, es el padre de todos nosotros, de todos los creyentes, de los que aceptaron al Señor por la ley, de los que le conocieron por la fe, de los que le conocieron por la gracia, de los que le conocieron por este camino y de los que lo conocieron por otro camino. Al final Abraham es el padre de todos nosotros, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero cuando el Señor le dice en Génesis a Abraham: sal y cuenta las estrellas, ¿sabe lo que dice en el texto hebreo? Súbete y cuéntalas de arriba abajo. Cuando yo me convertí hace muchos años, uno de los pastores que estaba en la iglesia contó una anécdota, contó algo que a mí se me quedó grabado. Él dijo que él, cuando era niño, su madre tenía esas máquinas que yo las he visto en La Gomera. Son esas máquinas que son como telares, que tienes que hacer así, pum, pum, son para eso, ¿no? Telares. Y dice que él de niño se metía debajo, él veía como la madre movía aquella máquina de madera y le daba con los pies. Y dice que él miraba hacia arriba y veía hilos, no veía nada. Pero dice que cuando él salía de debajo y se ponía arriba, él podía ver desde arriba la maravillosa alfombra o telar, el tapiz, ¿no?, que la madre estaba haciendo, y era algo tan bonito desde arriba. Pero si te metías aquí desde abajo, eran todo hilos, ¿no?, azul, rojo, verde, amarillo, no se veía nada. Dicen que hay en Italia, dicen que hay un palacio, hay un castillo, que cuando entras todas las paredes están llenas de dibujos, pero es como una locura, un desorden total. Pero dicen que en medio de la sala hay como una baldosa donde le dicen a los turistas: venga y póngase aquí, y tú te pones en esa baldosa y haces así, oye, y lo ves todo con una perfección absoluta, pero te sales de la baldosa y no entiendes nada. Por eso muchas veces en la vida hay gente que no está en la baldosa, hay gente que no está en el sitio como tienen que estar y donde tienen que estar, y por eso no entienden nada. Por eso están
como dice la Biblia, como niños fluctuantes, ¿verdad? Hoy arriba, y abajo, ahora voy, no, ya no voy más, ahora creo, ahora no creo nada, ahora qué Dios más bueno tengo, y que Dios me trata fatal. Si hay una lucha interior porque no están en el sitio como tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor a Juan lo lleva a propósito a Patmos, a la soledad, pero no para matarlo de pena, sino para que tenga tiempo en tranquilidad para observar las cosas que son y las que serán, y que las escriba y pueda bendecir a toda la cristiandad a lo largo de los tiempos, ¿no? Así que estos 144.000 son personas que se van a dedicar a predicar la palabra de Dios, junto con otros dos personajes que Dios mediante también hablaremos de ellos, que el libro de Apocalipsis lo llama los dos testigos, los dos testigos. Pero sin embargo en el Antiguo Testamento, que se habla de ellos, por supuesto, no se le llama testigos, sino se le llama de otra forma. Pero junto con estas personas van a estar predicando en los últimos tiempos. Mira, la Biblia dice que la gente no se va a convertir si no se les predica la palabra. De alguna manera u otra, la gente se convierte cuando se expone a la predicación de la palabra. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer en un Dios del cual no han oído hablar? ¿Verdad? Por lo tanto, yo creo que estamos en una época en la que necesitamos más que nunca divulgar nuestra fe. Aquí venimos a fortalecernos, a aprender, a llenarnos, en fin, a estar un tiempo en comunión con otros hermanos alabando al Señor, pero donde verdaderamente tú y yo somos útiles es realmente allá afuera. Porque allá afuera, en esa jungla, donde ni siquiera los que deberían de dar ejemplo y ponerse de acuerdo son incapaces de hacerlo, es allá afuera donde tú en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en tu trabajo, es donde tú tienes que marcar una diferencia y decir, no, mira, perdona, esto y esto. La gente se queda sorprendida, ¿no? Y cada día, si tú oras, te lo puedo asegurar porque a mí me pasa continuamente, ¿no? Y si tú dices, bueno, pero es que yo no conozco a nadie, no tengo amistades, te voy a dar una clave que no falla, cómprate un perro. Cómprate un perro y vete a un parque a pasear. A la semana ya estás hablando con un montón de gente que en tu vida conocías ni le ibas a hablar de nada. Pero, uy, qué bonito el perro, sí, el tuyo, qué raza es y tal. Y ya empieza por la raza y tal, y no sé qué, y jugando la pelota. Ya haces amistad, ya empiezas a hablar. Oye, ¿tú qué te dedicas? ¿Y dónde vives? ¿No? A través de un perro. Por mira, hermano, compremos unos perros todos. Venga, perros y perros, venga. Pero que no pase un día y no le hables a alguien del Señor, porque sabes lo que pasa, que cada vez o cada tiempo que pasa sin hablar a nadie del Señor, cada vez te va a costar más. Tienes que romper ese hábito de vivir tu vida, tu agenda, tu programa, y olvidarte de que Dios te ha puesto a ti en un lugar que a mí no me ha puesto, ¿verdad? Para que tú en ese momento, cuando salga ese chiste verde, cuando salga esa conversación, cuando salga esa palabra de queja, tú digas, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Esto. Y se quedan con la boca abierta, ¿verdad? Hay un señor que yo le estoy hablando cada día, de una manera u otra, y esta mañana me hablaba acerca de lo maravilloso del carnaval. El hombre está encantado, porque es de la península, viene aquí, claro, ve todo esto, y el hombre está alucinado. Digo, mire, ¿usted sabe lo que significa la palabra carnaval? Dice, no, pero, digo, mire, yo lo voy a decir. El nombre de las cosas es muy importante conocerlo. Porque a veces conociendo el nombre y el significado de una palabra, uno puede saber lo que hay detrás de eso. Si yo digo la palabra Ferrari, usted sabe que detrás de esa palabra hay un coche. Así que detrás de cada nombre, detrás de cada marca, hay un producto. Carnaval significa culto de carne al dios Baal. ¿Cómo? Culto de carne al dios Baal. ¿Y ese quién es? Baal. Vaya a la Biblia, está por todos lados. Baal Zebú, Baal no sé qué. Baal, la palabra Baal significa Señor. ¿Se da cuenta como cuando yo dije antes Adonai, Adón, Baal? Cuando una mujer en Israel presenta a su marido, dice, mira, este es mi Baal. Bueno, dice mi Baalí, este es mi Señor. Porque la palabra marido es Baal. Por eso dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Y uno dice, oye, qué mujer tan respetuosa. No, es que lo llamaba como se dice en hebreo. Este es mi Baalí, este es mi Baal. La palabra Baal significa Señor. La palabra Baal, el nombre del culto a Baal, aparece en el nombre carnaval, carne. ¿Qué es la carne? Pues todo lo contrario a lo que nosotros vivimos y practicamos. Es lujuria, es desenfreno, es promiscuidad sexual, es droga, es libertinaje, es engañar a la mujer, engañar al padre, engañar al marido, es tirar la casa por la ventana, es, invertir los valores. El hombre va de mujer, la mujer va de hombre. Es todo lo contrario a lo que nosotros leemos en la Biblia.
¿Usted ve a Cristo vestido de mujer? ¿Usted ve a Cristo disfrazado? No. ¿A quién vemos disfrazado en la Biblia? La Biblia dice que el único que se disfraza es Satanás. Entonces, si usted quiere participar de un culto de carne al dios Baal, pues allá usted. Pero el culto de carne al dios Baal es eso, es libertinaje, es lujuria, es sexo con todos y con todas, da igual quienes sean y quienes no sean, ¿verdad? Es llegar a la casa por la mañana borracho, sucio, asqueroso, inmundo, total no pasa nada. Eso es el culto de carne, no es vestirme de Caperucita o de Batman o vestirme de pollo o vestirme sabe Dios de... No, es mucho más que eso. Eso es lo que se ve a priori, ve así pero detrás de todo eso hay toda una filosofía, hay todo un estilo de vida con el cual yo no participo, ni quiero saber absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra de que el Señor, cuando se revela a tu vida y llega al conocimiento, el conocimiento compromete, amigo. El conocimiento te compromete, la verdad te confronta. La verdad no solamente te hace libre, como hemos dicho 1.000.000 de veces, sino que la verdad te dice, bueno, y ahora que conoces la verdad, ¿ahora qué vas a hacer? No, la verdad te compromete a practicarla, a vivirla, a interiorizarla. Los valores de la verdad, ¿cuáles son? Pues son de la santidad, el orden, la prudencia, el recato, la educación, etcétera, etcétera, que es todo lo contrario a lo que se practica y a lo que se enseña durante estos días de desenfreno, de carnaval, donde le estamos dando culto, queriendo o sin querer, me da igual, queriendo o sin querer, se le da culto a un Dios que en la Biblia, Baal, era el Dios de la promiscuidad sexual, el Dios de los sacrificios humanos, el Dios del libertinaje, el Dios del sexo a la máxima potencia, el Dios de todo lo contrario a lo que Dios quería. El Dios donde la gente perdía el control, donde la gente no estaba por encima del Dios, sino el Dios por encima del hombre, donde el hombre se comportaba como animal en vez de como ser humano racional. Entonces, todos esos valores y todas esas cosas son las que lamentablemente la gente a veces ignora y creen que participar de una fiesta, bueno, no pasa nada, total, la niña, la vestida de Caperucita, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Si usted desde ahora, con esa niña, con ese niño pequeñito que tiene, si usted no es capaz de guiarlo por el buen camino, no esperes hacerlo cuando tenga 15 años. Porque criar a un niño, una niña de 14, 13, 14, 15, 16 años, hoy por hoy en Canarias, en España, no es igual que criar a un niño de 12, 13, 14 años en África. Parece mentira, pero nosotros cuando íbamos a África veíamos allí a los niños de 10, 12, 15 años con más valores y con más recato y con más educación que muchos de los que aquí dicen que viven en el primer mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos le ofrece un abanico tan grande a nuestros hijos, prácticamente desde chiquititos, que muchos niños ya vienen casi como programados desde la cuna. Usted ve a muchísimos niños hoy en día que usted le quita el móvil, la tablet o le quita el jueguecito y se traumatiza al niño, tiene que llevarlo al psicólogo porque el niño no sabe ni comer, ni vivir, ni respirar. Entonces,